Dios es bueno. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el primer libro del profeta Samuel. En este caso, el juez. Vamos a estar leyendo el capítulo 16 de Primera de Samuel. Y he meditado, esto lo he compartido con ustedes en algunos otros encuentros, la necesidad de explorar, transitar por la vida del rey David, la experiencia de David. Esto va a dar inicio, Dios mediante, el día de hoy, a un ciclo de exposiciones, si así su gracia y misericordia nos lo permite, sobre el carácter, naturaleza, ministerio, llamado y, por supuesto, las formidables enseñanzas que se esconden detrás de esta formidable vida también. Estamos quizás ante el personaje que después de nuestro Señor Jesucristo tiene mayor reiteración y de alguna forma mayor reiterada información en la literatura bíblica. No hay un sujeto del que se haga mayor mención en la Biblia al margen de nuestro Señor Jesucristo que no sea David, el dulce cantor de Israel, el líder por antonomasia de la nación de Israel. Y de hecho, cuando se quiere hablar de gallardía, se quiere hablar de valentía, se quiere hablar del esplendor militar y del esplendor político, social, económico de la nación de Israel, siempre Israel traerá a la memoria la conciencia de David y, por supuesto, la conciencia de prosperidad que vivieron en tiempos de su hijo Salomón. Ambos tipos de nuestro Señor Jesucristo, pero sin duda alguna David, como el capítulo 5, verso 6 en adelante, verso 5 en adelante del libro de Apocalipsis nos lo recuerda, el león de la tribu de Judá, del linaje de David, de alguna manera nos recuerda que de alguna forma ese trono que por antonomasia viene a representar el reino sempiterno de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, sin duda alguna su vida tiene muchísimas, grandes, maravillosas bendiciones y enseñanzas que brindarnos. Entonces, vamos a explorar desde el capítulo 16, que es el inicio de la exposición de la vida de este maravilloso hombre, y luego estaremos meditando, leyendo y meditando en torno a esta vida. Yo quiero detenerme de manera muy reflexiva en la vida de David y más que hacer una exposición para emocionarles a ustedes, mi oración es que podamos tener un encuentro en donde usted pueda ser edificado de manera sustancial, de que usted tenga enseñanzas que le puedan acompañar toda su vida. Una de las grandes dificultades que yo tengo con la iglesia contemporánea es que ha confundido emocionalismo con gozo. Y esta confusión nos lleva a ideas ridículas y absurdas, que si una iglesia no se rompió una banca en un culto, no hubo unción en ella. No, yo creo que hay la presencia de Dios en el silbo, en el viento apacible que Elías observó. Yo creo que allí Dios también puede transformar y puede sin duda alguna llevar a cabo propósitos sublimes, en donde sin duda alguna su Santo Espíritu, más que brindar sensaciones, lo que quiere es promover transformaciones en nuestra vida. Amén. Vamos entonces a explorar este precioso capítulo. Capítulo 16, verso 1 en adelante, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Eliab es el hermano mayor de David. Y Samuel pensó que ese era el tipo al que Dios estaba buscando. Pero miren qué interesante. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día, subraya esa realidad, aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dios y Padre Celestial, gracias por esta maravillosa mañana, el maravilloso privilegio de poder estar reunidos en tu maravilloso nombre también. Hoy, al encomendarnos al maravilloso también esfuerzo y labor de proclamarte, de anunciarte, lo hacemos en el ruego de que tú nos bendigas en el ministerio de tu palabra, de que tú nos dirijas, Espíritu Santo amigo, de que pongas de tu dulce unción en nuestras vidas para edificación, consolación y exhortación de tu pueblo. Háblanos, transfórmanos, quebrántanos, porque a veces no queda más remedio, Dios, que quebrantarnos para hacernos de nuevo. Llénanos con tu dulce presencia y permite, oh Dios precioso, que tu dulce voz, como siempre, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En tu nombre damos gracias, Jesús. Amén y amén. Hace no unos meses, hace unos días atrás, estuvimos leyendo gran parte de lo que hoy estamos estudiando, meditando. En el maratón bíblico habíamos propuesto estudiar desde el libro de Josué, en este caso hasta el libro de Esther, todo ese bloque histórico de la literatura sagrada. Para explorar los que estábamos aquí, habíamos propuesto no solamente leer con detenimiento este bloque maravilloso de las Sagradas Escrituras, sino que nos habíamos propuesto también, vamos a tratar de consagrar algunas enseñanzas, verdades, que puedan hablarnos a la Venezuela de hoy. Ya que están hablando en la mayor parte de los libros históricos la interacción del liderazgo político con gran parte de la realidad social, política y cultural de la nación, nos encontramos ante formidables lecciones, sabiduría sublime para la dirección de los pueblos. Y nos habíamos propuesto, en este caso, Edwin, la hermana Leti, la hermana Antonieta, Ismelda, estábamos un grupo más o menos nutridos de hermanos acá, tratando de consagrar esos principios. El tío Luis, el hermano Pedro, estábamos aquí tomando nota de esos principios. Y aquí tenemos un nudo social e histórico bien interesante. Estamos ante un líder que está afrontando una transición política y social importantísima. Estamos ante un líder que marcha en abierta decadencia y estamos ante una transición social formidable, extraordinariamente importante para el pueblo de Israel. Entre otras cosas porque se está dando una transición de un modelo político. Y es que Samuel, el hombre que unge a David, había previamente ungido a un hombre llamado Saúl, del cual esencialmente el pueblo ya tenía algunos recelos y tenía de alguna forma se habían fastidiado del hecho de que un juez, de que un líder espiritual tomase las direcciones políticas y económicas del pueblo. Y el pueblo le dijo a Samuel, si usted me acompaña un momentico al capítulo 8 de Primera de Samuel, el pueblo le dijo a Samuel: nosotros queremos un rey. Nosotros queremos un rey, no queremos que nos dirija un pastor, un profeta, un líder, no chico. Ya está bueno de esta forma teocrática de gobierno. Ya nosotros queremos que el destino de nuestra nación sea gobernada como el resto de las naciones. Esto es un fenómeno geopolítico en donde nos estamos quedando atrás. Después de todo, parece que el paso hacia adelante es cuando las monarquías, como en Moab, como en Edom, como en las distintas localidades, Egipto,
y su formidable imperio, luego los asirios y su formidable y no menos formidable imperio, luego el caldeo y el persa, tenían pues monarcas que eran interpretados como divinidades. De hecho, eso fue uno de los grandes problemas de la soberbia de Egipto, es que el faraón no era un hombre común y corriente, era un dios humanado. Y por eso ellos decían que la palabra de ese rey era esencialmente escuchar la voz de Dios. Algo que la mayor parte de los modelos políticos han tomado como estructura para la consolidación de un sistema de poder. Hirohito en Japón en la Segunda Guerra Mundial decía que él era un dios. Él era un emperador divino. Y de hecho los kamikaze, cuando se estrellaban ante la artillería americana en el Pacífico, MacArthur tuvo que lidiar no solamente con misiles y con la habilidad impresionante del ejército japonés, sino con estos combatientes kamikaze que se interpretaban, se inmolaban. Cuando ya se acababan las balas, ya no había gasolina para devolverse a la costa, ellos se estrellaban contra los aviones y los barcos y los portaaviones americanos. Ellos eran misiles humanos. Después de todo, estaban ofreciendo su vida a su Dios emperador. Pero lo interesante es que el pueblo dijo, nos cansamos de que nos dirija la voz de un profeta. Y con esto, después de todo, están desechando a Dios. Y estaban pidiendo, necesitamos un gobierno equivalente, parecido al de nuestros vecinos. No queremos seguir por los mismos rumbos que hasta ahora tú nos has llevado. Y le dijeron en el verso 5, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, claro, porque lo están votando. Le están diciendo, ya tú, además de que estás viejo, estás jubilado, tenemos que jubilarte, no nos gusta tu modelo de gobierno, tus hijos son una cuerda sinvergüenza, porque parece que no siguieron el mismo camino de su padre. Y es interesante que no le agradó esto, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Me han desechado es a mí, dijo el Señor. Desechándote a ti, me han desechado a mí. Por eso, cuando alguien rechaza a un emisario de Dios, en realidad está rechazando es a Dios mismo. Por eso cuando el Evangelio es anunciado en algunos lugares donde es rechazado, la exhortación bíblica era sacudirse hasta el polvo de los pies. Esta era una práctica muy propia de los rabinos, que cuando ellos pisaban territorio gentil y estaban subiendo a Jerusalén, decían, esta tierra que traemos del mundo gentil me lo sacudo antes de entrar a la tierra santa, porque ni el polvo de ese pueblo lo quiero meter dentro del lugar más santo de la tierra. Entonces Jesús tomó ese prejuicio sociológico y les dijo, así como estos rabinos interpretan que es inmunda el territorio de un gentil, lo que yo considero auténticamente inmundo no es que ustedes prediquen a las naciones y a un pueblo que no sea hebreo. El pueblo que hay que desechar el polvo de nuestro calzado es el de un lugar donde el evangelio se ha predicado y ese evangelio fue rechazado. Sacúdete hasta el polvo de esa casa, porque en el día del juicio hasta Sodoma y Gomorra será más tolerable su juicio que para él. Es interesante, ¿no? Ver hasta dónde llegó. Y el Señor les dijo algo bien interesante. Me desecharon a mí. Al desecharte a ti, me desecharon realmente a mí. Pero dales lo que ellos piden. Pero mira y adviérteles lo que les va a pasar cuando los gobierne un sujeto que no esté bajo mi gobierno, bajo mi dirección. Y aquí estamos ante una de las más formidables críticas del Estado. Y no estoy tentado a explorar algunos conceptos que en politología son fascinantes, porque nosotros nos encontramos en nuestra condición latinoamericana, nosotros hemos apostado históricamente, al igual que el pueblo de Israel, por una hipertrofia de un modelo estatista. Arturo Uslar Pietri se nos murió, quizás uno de los grandes representantes auténticos del pensamiento liberal en Venezuela fue Arturo Uslar Pietri, a excepción, por supuesto, de Eleazar López Contreras y Medina Angarita, que fueron quizás los dos rostros más demócratas que ha tenido este pueblo, a pesar de que Acción Democrática diga lo contrario. Estuvimos ante Medina Angarita y Eleazar López Contreras, dos modelos de un Estado liberal. Arturo Uslar Pietri fue ministro de Educación
para la gestión, si no me equivoco, de Medina, hasta que en la Revolución de Octubre hubo una transición política, todos conocemos lo que sucedió, y lamentablemente ese modelo de Estado o ese modelo de gestión pública se dio a una hipertrofia del Estado, en donde Arturo denunciaba, estamos ante un Estado que está en esta paradoja. En lugar del Estado vivir de la nación vive del Estado. Es tan grande el aparato burocrático que hemos construido que el Estado no vive de la nación. El negocio más grande de esta nación es ser político. No es ser un empresario, un emprendedor. No, te van a perseguir, de hecho, con impuestos. Te van a castigar por ser exitoso. Aquí el negocio más formidable es el negocio del Estado. Y esta tradición, desde el Río Grande hasta la Patagonia, nos ha acompañado como una rémora cultural del catolicismo romano y su agenda hegemónica en el ámbito político. Son los pueblos reformados los que volvieron a este libro, los que le devolvieron a la sociedad civil sus libertades civiles. Pero miren lo que el Señor, 3 milenios antes de que la escuela austríaca renunciara a esto, 3000 años antes, ya el Señor nos lo advertía en 1 Samuel capítulo 8. ¿Qué va a pasar cuando tú me cambies a mí por un caudillo nacional? Cuando tú apuestes que el destino escatológico de tu nación, de tu familia y de tu propia vida está en las manos de un hombre y no de mí. Porque ese es nuestro gran pecado, ¿sabe? Que hemos tenido más esperanza en nuestros líderes y caudillos mesiánicos que en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que a Él debe ser toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Que el Señor perdone nuestro adúltero corazón. Pero miren lo que le dijo. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que él le había pedido rey. Dijo, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Es decir, va a tener un poco de peones para él mantener su séquito. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares y de vuestros siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros anos, y con ellos hará su obra. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Qué les parece? El que por su gusto muere, decían en Urumaco, la muerte le sabe a gloria. Pero el Señor les leyó la cartilla de lo que le va a pasar a la gente cuya esperanza es en un poder terrenal. Vas a trabajar para los bienes de una élite estatista. Impresionante. A mí me resulta cada vez el que niegue que este libro no es revelado está en una abierta rebelión y, como lo dice Pedro, en una deliberada ignorancia. Es decir, yo decido ignorar esto. No es porque Dios no haya hablado, decidiste no escucharlo. Bueno, entonces tenemos clara la crisis, ¿no? Estamos en una transición de un paradigma político, de un paradigma social, de un modelo donde el juez era el regentor del porvenir nacional. Ahora vamos rumbo a la dirección de un modelo monárquico, de un modelo centralista, estatista, donde un solo rostro y un caudillo vendría a ejercer labores de gobierno. Pero parece que entonces este caudillo lo eligió el pueblo, pero no lo eligió Dios, y fue Saúl. Este caudillo que el pueblo había demandado terminó cometiendo errores y que nos dan razón de por qué Dios incluso dice, me pesó haber puesto a este hombre en el poder. Miren cómo el Señor, frente a una crisis nacional, generalmente, mi querido hermano, cuando hay una crisis, Dios levanta a un hombre.
Eso uno lo puede ver a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de la historia sagrada. Ante una crisis nacional, Dios prepara a alguien para dar una respuesta, pero siempre la gloria es de Dios. El problema nuestro es que no vemos la mano de Dios y Dios es tan discreto. Fíjense que Jesús hacía milagros y no quería que la gente lo supiera. Y ahorita tenemos televangelistas que no hacen milagros y hacen pantomimas de milagros y quieren que todo el mundo diga que ellos son los ungidos y que están... Claro que Dios sana, pero he visto bastante histrionismo también. Bastante histrionismo. En cambio, Jesús hacía auténticos milagros y no quería que la gente se enterara. ¿No le llama a usted la atención esa forma discreta de Dios trabajar? Siempre procurando la gloria del Padre. A pesar de Él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Bueno, el caso de Saúl fue muy distinto. Saúl, después que entra en el poder, la única preocupación que tenía era la opinión de las masas. ¿Qué dice la gente de mí? Y permítame decirle, porque si usted es líder, es gerente, usted está al frente de un hogar y si usted está al frente de cualquier lugar donde Dios le haya colocado, aquí podemos ver la anatomía patológica, el origen del quebranto del liderazgo. El problema de Saúl fue que se esforzó más por el interés, la opinión de las masas, que por la opinión de Dios. Y era un hombre que se había dado cuenta, porque ya su comunión con Dios se había empobrecido mucho, que lo que le importaba era esencialmente los protocolos, las formalidades, le importaba era esencialmente la litúrgica social. Miren lo que pasó en el capítulo 15, verso 22, cuando el Señor le mandó a cortarle, arrancarle la cabeza, y tuvo Samuel que hacerlo, ¿verdad?, el rey de los amalecitas. No lo hizo, y el Señor le dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl no le preocupaba lo que Dios pensaba. Saúl dijo: si yo tengo ese ganadito y lo preservo, me puede servir como un elemento de canje, como un elemento de enriquecimiento. Voy a tomar del anatema, de lo que Jehová me dijo que no tomara y participara, porque esto puede traer mayores beneficios en el orden social y político. Después de todo, ese ganado no me estorba. Y el Señor le había mandado: me complazco yo tanto en los holocaustos, en tu protocolo religioso, en tu forma en la que tú pretendes ostentar piedad. ¿No es más bien en obedecer mi voz lo que trae agrado a mi alma? No es que el que tú hagas mi voluntad el testimonio de una sujeción irrestricta a mi voz. No es que vengas a la iglesia y marques una tarjeta el domingo y vengas y te compres la Biblia más grande para que todo el mundo diga que tú eres muy espiritual. Generalmente, hermano, los hombres piadosos no hacen ostentación de su piedad. El hombre de oración no le está diciendo a la gente que está orando. El hombre de búsqueda espiritual no le está diciendo a la gente lo que está haciendo. Es como decía Charles Spurgeon: el buen perfume no se tiene que anticipar cuando usted llega. La gente lo percibe y generalmente el que lo tiene se le olvida que lo tiene. Ya no le da el olor. Bueno, pasa lo mismo con la auténtica intimidad espiritual. Los bautistas hacemos ostentación de virtud. Somos virtuosos. Somos impecables. La organización, el orden. Hay un afán tan desmedido en algunos aspectos por la virtud que rayamos en el fariseísmo. Y los pentecostales, en la ostentación de los dones espirituales, yo tengo algo que tú no tienes y tengo dones espirituales que de alguna manera tú no participas. Tú eres un cristiano de segunda categoría porque no hablas en lenguas. Y unos presumen de hablar en lenguas y otros presumen de virtud. Pero el Señor hoy se preguntaría esos aspectos, porque sabes que hay gente que habla en lenguas que no es nada en el ámbito, en términos de valor del reino, no tiene valor absoluto, porque si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. El
don del Espíritu, si no va acompañado del fruto del Espíritu, lo hace usted un cristiano absolutamente estéril. Y de hecho, los falsos profetas y maestros participaron de todos estos aspectos. De lo único que no participó un falso profeta es del fruto del Espíritu. Nunca tuvo el fruto del Espíritu. ¿Qué le parece a usted pensar eso? Es interesante ver cómo entonces el Señor le dijo, no es más bien en hacer mi voluntad el énfasis de tu espiritualidad, pues te olvidaste de eso. Y estabas tan preocupado por lo que el pueblo piensa que te olvidaste por lo que yo te dije. Tú crees que te vas a mantener en el poder si mantienes contenta a la gente. Y esta es la trampa del liderazgo, y los pastores, los líderes tenemos que tener el suficiente carácter, mi querido hermano, para poder imponer la voluntad de Dios por encima de la opinión de las masas. ¿Sabe qué? A veces estar de parte de Dios es quedarse en soledad. Y por eso tengo profundas dificultades con los modelos de gobierno congregacionales y democráticos, como también tengo profundas diferencias con los modelos episcopales, que en este caso sería el líder pastoral, la voz inerrante. Hermano, no es la asamblea ni el pastor, este lugar tiene su Señor, y ese Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. No se trata de hacer lo que ustedes dicen, ni se trata de hacer lo que yo digo. ¿Qué dice el Señor que fundó este lugar? ¿Para qué va usted a seguir un maracucho trasnochado? ¿Y por qué yo voy a seguir a la opinión de las masas cuando las masas eligen a Barrabás y condenan a Jesús? Las democracias, cuando pusieron a elegir al pueblo, aquí está este caudillo que piensa que a través de las armas va a encontrar redención para el pueblo de Israel, Barrabás, porque él era un caudillo revolucionario. Estaba emprendiendo después de toda una agenda nacionalista, patriótica, estaba asesinando romanos para exsacrarlos, ¿verdad?, de la ocupación imperial que tenían en Palestina. ¿Ustedes prefieren este caudillo militar, que además era un ladrón, o prefieren a Jesús? Y el pueblo votó por Barrabás. Y hoy seguimos nuestras democracias eligiendo a los ladrones. Por eso yo tengo una profunda desconfianza por la opinión de las masas. Miren lo que respondió Saúl y lo que usted no debe responder. Porque quizás el principal camino del deterioro de su estabilidad emocional, ya veremos que este hombre fue perturbado e incluso perdió el rumbo psicológico. Este hombre, miren lo que dijo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, le dijo Samuel, y como ídolos idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mis queridos hermanos, y Dios no nos ha dejado en la arbitrariedad. ¿Y qué es lo que hay que hacer en la iglesia? ¿Dónde está la voz para dirigir a la iglesia? Claro que Dios habla, mi querido hermano, claro que Dios dirige, pero Dios no nos dejó a nosotros a la arbitrariedad de un arrebato místico. No, yo tuve un sueño donde yo tenía que hacer esto, amén, pero vamos a evaluarlo. Porque Dios no me dejó a mí a merced de una revelación oral, porque yo le voy a dar un ejercicio a usted. Yo le digo a José y Amada algo en el oído, y le digo, la maestra de la escuela llegó al colegio. José se lo dice a Davidcito. Davidcito se lo dice a Sebastián. Sebastián se lo dice a la hermana Andreina. La hermana Andreina se lo dice a Wilfredo. Wilfredo a Carmencita. Y así vamos, llegamos allá a Vicente. Llegamos, a ver, ya yo estoy, a ver qué más veo. Ya de la cámara para allá casi no veo igual. Karina. Y ya, cuando vengan para acá de vuelta, cuando que llega aquí a Karina, y me dice, mira, ¿qué le dije yo a José? ¿Sabe qué va a decir ella? La maleta Ezuela llegó al colegio. Y yo dije que la maestra de la escuela llegó al colegio. Entonces, estas deformaciones perceptivas, y no fue que usted dijo una mentira, es que estamos ante complejos fenómenos cognitivos, en donde interpretamos, a veces creemos que estamos brindando una respuesta objetiva de algún evento, cuando en realidad es eso de lo que Hans Lims llamaba el mito de la percepción inmaculada, no existe.
Nuestra percepción está siempre contaminada por un acervo de presupuestos, de prejuicios biográficos, existenciales, y tenemos un fenómeno de perfectibilidad perceptiva donde entra una palabra y en lugar de captarla, la interpretamos y resemantizamos lo que escuchamos. Entonces lo que empezó como una palabra objetiva termina siendo una interpretación al final de la línea de comunicación. Imagínense que el Señor nos hubiera dejado su palabra en esos términos. El Señor dijo, no, yo no la dejé, yo la escribí en piedra, Moisés, para que no pongan enmiendas, para que no borre al que no le guste, no borre lo que no, eso está escrito allí. Y el adúltero que quiere seguir su guachafa con una mujercita, va a tener que ser confrontado con esa palabra y no va a poder borrarla. Va a tener que deformar mi voluntad para poder seguir ejerciendo esa conducta. Yo no te dejé en la arbitrariedad del testimonio oral o interpretativo, subjetivo de algún líder o caudillo espiritual. Yo te dejé con la eternal palabra que se secará la hierba y se marchitará la flor, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Esa eternal palabra debe ser el auténtico rumbo, norma de nuestra fe y de nuestra conducta. Saúl la desechó y la tuvo en poco, como hay muchos evangélicos que tienen en poco la palabra de Dios. Les aburre, no la entiendo. Usted no tiene idea de la cantidad de cosas que yo no entendía o que no entiendo aún de la Biblia. Pero hay que seguir para adelante. Hay que leerla. Y déjeme decirle, el que se encuentra con ella nunca más va a ser igual. Es su deleite. Es deleite, en verdad es miel a los labios cuando usted se enamora de esa palabra. Mi madre me formó con ese precepto. Me acuerdo que el primer salmo a la edad de 7 años que me obligó a aprenderme fue el Salmo 1. Yo fui para la librería La Estrella de la Mañana y el hermano Asdrúbal Ríos tenía ya una plaquita del Salmo 1 que todavía la conservo como uno de mis tesoros porque fue la forma en la que mi madre me enseñó a memorizar la escritura. Me dijo, yo te lo compro si tú me prometes que la memoriza. Yo estaba enamorado de la plaquita. Tenía un río y unos árboles alrededor y ese fue el primer salmo que yo memoricé. Y ese salmo nos recuerda el varón sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, es el que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Si tú piensas, no, yo tengo una mejor idea que Dios, esto se puede hacer mejor que lo que Dios propone, ya usted se metió en problemas. No, porque las tesis postestructuralistas suenan más pomposo. No, porque la filosofía contemporánea post-heideggeriana, post-wittgensteiniana, post-Foucaultiana, caramba, hay que ser ese antibiótico. No, eso es una comunidad de intelectuales franceses, todo gay. Una cuerda de pajarracos y de gay que quieren darle instrucción al mundo de hoy. Yo sé que es políticamente incorrecto lo que acabo de decir, pero es que eso es lo que son. Una generación de sodomitas, esa generación del mayo francés, que con toda la fanfarronería académica hoy han deformado el mundo y lo han puesto prácticamente de rodillas ante Baal nuevamente. Esa generación de sodomitas, de las que les acabo de mencionar. Y uno de ellos, Heidegger, nada más y nada menos que tiene el tupé de ser el filósofo del nacionalsocialismo, algo de lo que él nunca va a poder divorciarse. Pues nunca tu idea y tu sabiduría podrá sustituir lo que Dios indica. Si Dios dijo que es allí, no inventes. Obedécele, síguele y a pesar de no entenderle, sigue adelante. En algún momento del camino Él revelará el propósito. Se complace Dios en esa obediencia. Pero Saúl le dijo a Samuel, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temí al pueblo y
consentí a la voz de ellos. El tipo estaba tan preocupado por lo que la gente pensaba que de alguna manera fue el inicio de su fracaso espiritual. Mi querido hermano, y ahí es donde puede venir el origen de tu fracaso en diversos órdenes de la gestión personal y pública. Pablo decía, y este es un precepto que usted lo debe tomar como un precepto ético y como un precepto incluso de salud emocional: si yo quisiera agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo. Y con esto miren la independencia emocional que Pablo estaba logrando. Yo decía, yo en poco tengo ser juzgado por tribunal humano, porque ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo. ¿Qué les parece? Sino que el que me juzga es Dios. No me interesa lo que piensa la gente, y es más, no me interesa ni lo que yo en mi carnal disposición puedo pensar. Yo quiero pensar de mí, porque yo soy lo que soy, es por la gracia de mi Dios. ¿Puede usted imaginarse la formidable fortaleza psicológica y emocional de un hombre en esa independencia emocional y afectiva? Ese tipo es un tsunami. No lo detiene nadie. Está enfocado, tiene un objetivo muy claro. Y eso usted lo logra a través de la comunión con Dios. Por lo que decía Martin Luther King y Philip Yancey, el editor en jefe de Christianity Today. Yo tengo que vivir mi vida, mi querido hermano, como si mi único auditorio fuera el Señor. Y a los que sirven en la obra del Señor, porque usted se va a encontrar, como más adelante veremos, con escollos, con tropiezos, con personas que de alguna manera van a poder cuestionar gran parte de su labor. Lo que el Señor en este caso nos invita a pensar: quita el rostro de tu hermano y de tu detractor y pon el rostro de tu Señor. Después de todo, si tú vienes a servir en la casa, lo vienes a hacer es para Dios. Quita ese rostro y pon el rostro de tu Dios, porque todo lo que hagas en palabra o en hecho, hazlo en el nombre de Jesús y como para Él. Así que el precepto es: obedece a Dios y deja las consecuencias de su obediencia en las manos de tu Rey. Si no lo entiendes, síguelo, que en algún momento del camino Él revelará el propósito auténtico. Pueden ver lo que Saúl no hizo y que le costó el reino. Tratando de complacer a la gente, lo perdió. Mi querido hermano, nunca usted es más débil que cuando está de espaldas a Dios. Nunca usted será más débil, así tenga dinero y así tenga un éxito temporal. Pero entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo: a este tipo hay que sacudirlo de acá. Y fíjense qué interesante, ¿no? Él pensó: me atornillo en el poder teniendo contento a todo el mundo. Todo el mundo está conmigo. Le di una vaquita a todo el mundo. Aquí hice algo más tomé un liderazgo populista. En vez de agradar a Dios, agradé a la gente. ¿Y quién me va a mover de aquí si todo el mundo me quiere? Pues ahí empezó el deterioro y Dios dijo: hay que sacudirlo. Y miren lo que le dijo Dios a Samuel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel. ¿No le resulta a usted perturbadora la idea de que Dios le dice al profeta, al caudillo espiritual de la nación, al líder espiritual de la nación, a Samuel: no llores más por él? Y luego le dice: no ores más por él. No voy a escucharte. Así le dijo Dios cuando le clamaba a Jeremías por Jerusalén: no ores más por este pueblo, porque no te voy a escuchar. Y si aún Noé, Job y Daniel clamaren ante mí, por su justicia ellos serán librados, pero yo no los escucharé. Porque hay pecado, mi querido hermano, del cual decía Juan, por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado no de muerte, por el cual usted puede orar y Dios le dará vida, por el cual usted intercede. Pero hay pecado de muerte, como el que incurrió Saúl, en este caso en un gesto de apostasía, como deliberadamente lo veremos más adelante. Tuvo el valor de consultar una bruja para que le dijera lo que de parte de Dios tenía que decirle. Imagínese usted el discernimiento que tenía. Fue para que una bruja, después de haber conocido al Señor, vas a buscar dirección en el infierno.
después de haber explorado, después de conocer el deleite de su presencia, en donde hay plenitud de gozo, donde hay ¿qué te faltaba que te diera Dios? Te dio el reino, te dio el pueblo, te dio el porvenir de la nación. Te lo dio todo, pero pensaste que eras más sabio que Dios y terminó consultando una pitonisa. Y el capítulo 16, verso 14 nos explica cuál fue el deterioro sistemático que sufrió espiritualmente Saúl. Miren cuál fue. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hace unas semanas atrás estuvimos explorando esto en 2 de Pedro capítulo 2 en adelante, donde Pedro decía que aquellos que habían conocido el camino de justicia, mejor era que nunca lo hubieran conocido, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento, y les ha acontecido lo del auténtico proverbio: la puerca lavada vuelve al cieno y la perra a su vómito. Volver atrás después de haber experimentado, chicos, de abandonar, de rechazar la fe, pues estamos ante un evidente caso de apostasía con las formidables implicaciones psicológicas y espirituales que tendría luego en Saúl. Estamos ante un líder perturbado, estamos ante un homicida incluso que pensó en darle muerte a Samuel, al líder espiritual de la nación, porque aquí Samuel nos lo deja ver. Fíjense hasta dónde puede llegar el deterioro emocional y espiritual de alguien cuando se distancia de Dios. Después de haber sido el ungido de Jehová, después de haberte Dios apartado para el reino, mira lo que le pasó. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Imagínate. Samuel le tenía miedo a Saúl de lo irracional de su conducta. Imagínate, si él se entera que yo voy a ungir a otro rey, me mata. Y Dios tuvo que tomar una estrategia de sagacidad, que para mí esto es un temazo, sobre todo para ética cristiana. Estos temas marginales, estos temas que nadie aborda, a mí me fascinan. Esto que diría Karl Jasper, estas circunstancias límite, son fascinantes desde un punto de vista teológico porque explotan gran parte de nuestros recursos y paradigmas metodológicos de investigación teológica. Cosas que vienen a conmovernos, nos vienen a sacudir y a decir: oye, pero yo pensaba de otra manera y el Señor la muestra de otra. Y te sacude. A mí me encanta que el Señor me desbarate y me haga crecer, ampliando mi perspectiva. Pero miren algo interesante aquí. ¿Qué le dijo Dios cuando Samuel le dijo: pero es que si yo salgo para allá me mata? ¿Qué le dice el Señor? El Señor le da una estrategia de sagacidad. Me resulta interesante que Dios haya buscado esta estrategia cuando Dios pudo haber hecho muchas cosas distintas. ¿Podía Dios interrumpir esto? Claro que sí. ¿Podía Dios darle un paréntesis de amnesia a Saúl? Claro que sí. ¿Pero por qué no lo hizo? No lo hizo porque quizás esta era la lección que quiso dar. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Te vas a llevar una vaca, y bajo la excusa del sacrificio vas a tener la idea, ¿verdad?, de que no se van a dar cuenta de lo que realmente vas a hacer. Y claro que sí, el Señor no miente ni es mentiroso, que el Señor reprenda. Pero aquí hay un acto de sagacidad que se me parece muchísimo al de las comadronas egipcias, que cuando el faraón le dijo: mira, me matas a todos los varones que nazcan en Israel. Y entonces los muchachitos seguían naciendo. Y los de faraón: bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿No es que nos iban a matar ustedes a los muchachos? Hay una orden imperial, hay que matar a los varones. Y ellas dijeron: no, lo que pasa es que las israelitas no son como las egipcias, son mujeres vigorosas y robustas, que paren antes que nosotros lleguemos y no los podemos matar porque ya de alguna manera me han parido. Mentira, era que habían tenido temor de Jehová y habían resuelto con sagacidad desviar la opinión o la idea de que ellas podían matar a esos niños. Dice la Escritura que Jehová prosperó las casas de esas mujeres
porque tuvieron mayor temor de Jehová que del decreto del emperador. ¿Se están dando cuenta? Y Rahab la ramera, cuando dijo que los espías no estaban en su casa, no estaba mintiendo. ¿Es esto una apología de la mentira? No. Martin Luther King, que todos ustedes lo saben, el pastor bautista en los años 60, se encontró en un momento en donde si una mujer de color estaba sentada en una buceta de Mapegadaro, no aquí, esto no pasaba aquí, pero imagínense en una buceta de Mapegadaro, allá en Alabama, en Naguará, eso da tanta vuelta que es capaz que pase por allá. Es capaz que pase por allá Mapegadaro, muchachos. Ahí está una estrategia migratoria, montate en un Mapegadaro para que veas que salís del país. Bueno, lo cierto, imagínense que va una dama de 12 horas de trabajo sentada y se montó un catirito y por ley del Estado la dama se tenía que parar para darle el puesto al blanco. Hasta que llegó una mujer llamada Rosa Parks y dijo, yo estoy cansada, y no se paró. Y se prendió un despelote y todas las luchas, y por más de un año no tomó la comunidad negra un bus en un boicot económico a todo el sistema de transporte de Alabama y del Estado. Interesante, ¿no? Maravilloso eso. Martin Luther King dijo algo: cuando una ley es injusta, el deber ético es desobedecerla. No estamos ante un acto de inmoralidad en Rahab, ni tampoco en las comadronas. Estamos ante el legítimo derecho que tiene un cristiano de no acatar una ley terrenal que desafía una ley celestial. A su nombre sea la gloria. Qué maravillosa libertad nos brinda el Evangelio. Y aquí el Señor está diciendo, pues no voy a detener mis propósitos de amor y de misericordia para la humanidad por un neurótico que está ocupando un trono ilegítimamente ya. ¿Están dando cuenta lo que Dios hizo aquí con Samuel? Leer la Biblia, por eso es que es prohibido en China, mi hermano. Por eso es que este libro no entra en Corea del Norte. Porque este libro, cuando la gente lo comienza a leer bien, produce un peligroso sentimiento de libertad. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos celebran la grandeza de ese Dios? ¡Qué bueno! Y se fue Samuel con una vaquita y que al sacrificio, pero en verdad iba a buscar el rey que iba a sustituir a Saúl. Se estaba jugando la vida en esta empresa. Pero miren lo interesante ahora. Respondió: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el hermano mayor de David, y me imagino que Samuel andaba asustado, diciendo, bueno, yo tengo que hacer esto rápido porque si Saúl se entera, ni con la vaca amarrada aquí me va a creer que yo estoy en otra cosa. Imagínense, usted se sabe el chiste de cuál gallina. Un tipo que se robó una gallina y andaba desesperado, muchacho, y se robó la gallina y la iba a hacer un sancocho, y cuando viene se consiguió a la policía de frente, muchacho, y escondió la gallina atrás. El policía lo ve sospechoso, ¿no? Y le dijo, caballero, ¿qué le pasa a usted? No, nada. ¿Me puede dar su cédula? ¿Cuál gallina? No, la cédula. Porque lo que pasa es que el que la debe la teme. Bueno, yo me imagino que Samuel estaba apuradito por hacer la diligencia rápido. Me puede matar Saúl. Después de todo ya la sagacidad se había dado, pero yo me imagino que estaba un pelín apurado. Pero salió el hermano mayor de David y parece que el tipo era alto y bien parecido. Y Samuel dijo para dentro de sí, este debe ser el rey de Israel. Este tipazo, porque tiene que ser un tipo atlético, alto, bien parecido. Tiene que reunir todas las virtudes sociales, porque después de todo, ¿quién va a seguir un mequetrefe, chico? Debería ser un tipo atlético, porque mis queridos hermanos, en aquel entonces, cuando las guerras eran a punta de armas blancas, no como hoy,
Ahorita una persona con parálisis cerebral, una persona con discapacidad, simplemente apretando un botón puede acabar, ¿verdad? Las guerras ahorita son virtuales. Un muchacho que nunca ha practicado deporte, pero que es un genio en computadoras, tiene mayor virtud militar en este caso que muchos muchachos atléticos que van para el gimnasio. Pero en aquel entonces el desempeño atlético era fundamental para la preservación del poder. De hecho, el caudillo nacional tenía que ser de alguna manera atlético, porque debía ser el modelo de guerrero de la nación. Debería ser, porque después de todo él tiene que marchar a la guerra junto con nosotros. Así que Samuel dijo, ¿y quién se va a parecer al que va a salir? Porque después de todo la Biblia dice que Samuel, de los hombros para arriba, nadie era más alto y más hermoso que él en todo Israel. Era el hombre más alto de todo el país. Entonces imagínense el galanazo que iba saliendo, y él decía, tiene que ser otro galanazo como ese el que va a tener que ocupar el poder. Y el Señor le dijo esto que usted nunca debe olvidar. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y usted se podrá imaginar, Dios le dijo a Samuel, le dijo, mira, tú estás enfatizando los aspectos terrenales, las virtudes, los desempeños, el talento. Yo estoy mirando lo que hay en el corazón. Mis queridos hermanos, ¿y cuántas lecciones de estas nosotros tenemos que aprender en el ámbito de la gestión de la iglesia? Personas a las que usted puede subestimar ampliamente son a las que Dios sin duda ha llamado para cumplir sus eternales propósitos. Así, en una ocasión, sin duda, esto es algo que nunca podemos olvidar, porque si después de todo nuestras virtudes fueran las que se llevan la gloria, no tendría sentido en términos de alabanza. La Escritura nos dice algo bien interesante: el tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos lo escondió en vasos de barro, para que la gloria y la excelencia sean de nuestro Señor. Él escogió lo vil del mundo, escogió lo débil del mundo, escogió lo insensato del mundo para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte del mundo, a fin de que la gloria y la excelencia sean del que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que si usted dice, yo no cumplo los requisitos, bienvenido a la labor ministerial. Bienvenido a la labor ministerial, porque el Señor a ti te capacita. No es que Él llama gente apta, Él hace apta al que llama. Es distinto. Él capacita, Él fortalece. Y entonces usted se encuentra ante un formidable desafío y usted dirá, ¿y cómo lo voy a cumplir? El Señor se encarga de formarte. El Señor te dará las virtudes, el don, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es después de esa unción que tú te transformas en un hombre y una mujer diferente. Miren lo que pasó. Y sabe que David, cuando uno explora su nombre, lo que etimológicamente significa David, viene de una expresión acádica, Dawiyun, que puede traducirse como, una de las posibles traducciones es como jefe militar. Y otra posible traducción también de origen acádico es el elegido o el preferido. Parece que etimológicamente esa expresión va más consona con la idea de David, porque ¿quién puede dudar que David fue un elegido y un preferido de parte de Dios? ¿Quién puede negar que Dios no lo llamó con propósitos eternales? Pero él fue elegido y preferido por Dios, pero no por su familia. Este hombre quizás disfrutó de una elección divina, pero su familia lo tenía muy en poco. Socialmente parece que era un don nadie, o como decimos nosotros, un pata en el suelo. No tiene nada este muchacho porque miren, ni su papá se acordó de él cuando lo visitó el profeta. Aquí podemos, leyendo entre líneas, como dice Humberto Eco que debemos leer, leyendo entre líneas podemos inferir el desafecto que tenían sus hermanos por David y aún su propio padre en términos de subestimación para con su persona. Miren por qué.
Entonces llamó Isaí a Abinadab. Cuando le dijeron que no era Eliab, dijo, bueno, debe ser el segundo. Y le llamó a otro galanazo más. Y este tampoco. Y le llamó al tercero. Y le llamó al cuarto. Le llamó a 7 hijos. 7 muchachos le puso al frente a Samuel. Y Samuel le dijo, ninguno de estos es. Y el profeta le tuvo que preguntar a Isaí si no tenía otro hijo. ¿No le dolería a usted que a su papá le tengan que recordar que usted también cuenta? Que usted también formaba parte de las filas de ese hogar. ¿No parece onerosa la idea de que alguien tenga que recordarte que tú existes? Miren qué formidable lección, mis queridos hermanos, porque aquí hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él. No lo habían ni llamado. No, ¿cómo va a ser ese? Ese es el que menos, es el muchacho recao en la casa. Está cuidando allá las ovejitas, ese lo tenemos allá. Ni lo llamó para la reunión. Y esto me permite a mí ver la forma en la que fue subestimada la vida de David, intrafamiliar. Podemos leer muchas cosas a través de esta desafección y que luego usted va a ver también en sus hermanos. Porque miren lo que dijo, y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Yo me imagino que David, cuando compuso el Salmo 23, una de las tantas memorias que habrá tenido el salmista bajo la dirección del Espíritu Santo, cuando dice que él aderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, Dios aquí le aderezó una mesa a David en presencia aún de sus detractores. Y usted dirá, detractores, pastor, porque usted dice que Eliab y sus hermanos podían ser detractores de David. Porque yo quiero que usted vea un poquito más a nivel intrafamiliar la disfunción del hogar de Isaí, y en este caso de la vida de David. Se parecía mucho a la disfuncional vida de la familia de Jacob. Porque si usted me permite, ahora pase la página en el capítulo 17, donde David viene entonces a protagonizar quizás una de las imágenes más arquetípicas, paradigmáticas de la memoria histórica de David, que es la guerra de David o el encuentro de David contra Goliat. David, después de haber sido ungido, yo me imagino el resentimiento de sus hermanos al decir, muchachos, después de todo, Dios eligió al menor de nosotros, al que menor valor social tiene, al que menor desempeño tiene, al que menos desempeño académico, profesional, militar tiene. Aquí los guerreros somos yo y mis hermanos. David, este es un muchacho recao, vale. Se equivocó el pastor. Este se equivocó. Y miren cómo Eliab interpretaba a su propio hermanito David, a su hermano menor. David llegó y su papá le dijo, mira, anda a ver cómo están tus hermanos, porque necesito que les lleves comida, y además de que les lleves comida, llévale esta comidita, me traes una prenda que dé testimonio de que ellos están con vida. Imagínense a lo que fue David, después de haber sido ungido rey, ahora viene y está sirviendo como un muchacho recao. Porque para usted poder ejercer funciones de liderazgo, tiene que aprender a servir primero. Si usted le entrega liderazgo a un neófito, esa persona se va a envanecer y se le infla el pecho. Hay que entregar liderazgo a los Josué, que fueron siervos de Moisés antes de ser los caudillos nacionales. Hay que entregarle el liderazgo a los David, que sabían llevar una comidita de recao antes de ser el dulce cantor y rey de Israel. ¿Se está dando cuenta que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado? Esta es la racionalidad de la administración divina.
y le dice, llévale la comidita y me traes una prenda. Cuando llega allá, ve el espectáculo de un tipo que por 40 días le estaba diciendo a los de Israel, ustedes son unas muchachitas, póngale bloomer a todos esos hombres que están ahí. Aquí no hay uno que pelee conmigo, aquí hay un varón. Imagínense esto lo que era para la masculinidad de Israel, ¿no? Este tipo me está pelando los dientes y la verdad es que tiene la razón porque nadie quiere echar para adelante con él. ¿Quién quiere pelear con un tipo que medía 3 metros? Y la franela de Goliat pesaba 57 kilos. ¿Puede usted imaginarse quién puede con 57 kilos correr, caminar? Esa era la franelilla de Goliat. ¿Puede usted imaginarse quién quiere pelear con ese tipo? Allá en la iglesia de la Cruz teníamos, esto va a quedar grabado y a lo mejor él lo ve, pero esto fue un acto comiquísimo. Había un hermano anciano de nuestra iglesia, un hombre de Dios, pero además de ser un hombre que todos los días a las 5 de la mañana se paraba, mi hermano, a hacer ejercicio y sus devocionales, hacía ejercicios toda su vida, había sido físico-culturista de joven y boxeador también. Eso es lo más parecido a Evander Holyfield que yo he conocido en mi vida. El hermano Ballesteros, no había fluces para él. Me acuerdo que en las Santas Cenas él se paraba y parecía un escaparate de 3 cuerpos, muchacho. Grandísimo, atlético, alto, un hombre moreno, y hasta el día de hoy sigue entrenando. Me dicen las hijas, ya a las 6 de la tarde se no le prueba ni la torta a su mamá que esté cumpliendo años. Disciplinado en términos deportivos, etc. Bueno, se montó ese muchacho, salimos del culto y se congestionó el tráfico y él tenía un Maverick con vidrios oscuros y él era negro. Y adelantó un poquito el carro y vino un carrito por puesto de Maracaibo y se lo quería llevar y chocaron. Muchacho, se ha bajado el del carrito por puesto y le dije, ¡pum! Y le di un golpe a la... ¡Bájate! Y se quitó la camisa al tipo y quedó en franelilla. ¡Bájate! Y no puedo decir lo que dijo. Espera, deja que te... ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! No quiero decir lo que dijo. Se ha bajado ese negro apretado de ahí, muchacho. No cabía en el sitio. Y cuando lo vio así, muchacho, no, chico, negrito, vos no aguantáis juego. ¡Qué barbaridad! Vos no aguantáis juego tampoco, muchacho. Casi que lo acaricia y le dice, y que me lo bañen, por favor. Lo mandó para atrás. Yo me imagino que los de Israel estaban así. No, chico, este no aguanta juego. El tipo, ¿y qué hombre hay aquí que pelee conmigo? Hasta Saúl, que era el hombre más grande, más alto de todo Israel, estaba intimidando, estaban temblando de temor. Y David vio el espectáculo y dijo, ¿y qué le pasa a este filisteo incircunciso, chico? ¿Qué le pasa aquí a la gente? ¿Se volvieron locos? ¿Este que cree que está convocando aquí? Estaba David ya se estaba calentando los motores cuando su hermano Eliab lo vio y miren lo que le dijo su hermano mayor. Miren lo que le dijo. Capítulo 17, verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Usted se imagina que su hermano mayor sea su mayor detractor también? Y que esa persona, miren las palabras lesivas a tu dignidad. Saben que usted va a encontrar muchos Eliab en el camino. Muchas personas que van a decir, tú no viniste acá con buenas intenciones. Y a mí me correspondió lidiar con estos casos desde muy joven. Saben que yo tuve un familiar en una ocasión y estaban haciendo una convocatoria y se necesitaba alguien que pudiera administrar una labor de conteo de algunas actividades en la alcaldía. Y uno de mis familiares dijo, ¿y por qué no buscamos a Jorgito? ¿Qué va a servir Jorgito? Eso no sirve para nada. Él no sabía que yo lo estaba escuchando. Eso no sirve para nada. ¿Qué va a saber ese? Después de todo está estudiando filosofía. Ese sí va a pasar trabajo.
ese sí va a pasar necesidad y trabajo, está estudiando filosofía. ¿Qué estupidez es esa? No, ese no sirve para nada, ni penséis en él. Cuando él se dio cuenta que yo lo escuché, primero le dio vergüenza y después reafirmó su opinión. Era yo un muchacho como de 17 años. Perfecto. Yo no puedo administrar lo que él piensa de mí. Lo que yo sí puedo administrar es la forma en la que yo metabolizo esa información. El otro tema es ese. Yo no puedo evitar que él piense eso. Lo que yo sí puedo evitar es pensar eso mismo yo de mí. Sin embargo, esto pasó. Bueno, me acuerdo otro tipo que ganó mucho dinero y tenía un jet privado que era tan bonito que lo iban a ver los ricos de Maracaibo para ver el esplendor de ese jet por dentro. Y nosotros teníamos un kiosquito de venta de comidas en La Pomona, donde vendíamos tumbarranchos y una sopa que le íbamos a vender al hospital para levantar muertos. Un cruzado de armadillo con boca chico. Una cuestión, muchachos, que usted se tomaba eso. Hacían cola los carritos de Aticos y de La Pomona para tomarse ahí la sopa. Y llegó este empresario multimillonario a pedir y tomar una sopa y a gritar a voz populi allí: nadie que estudie, Dios lo va a usar. Yo no conozco un solo hombre en la historia, no ha leído historia, no conozco un solo hombre en la historia que Dios haya usado que tenga formación académica. Y si es summa cum laude, menos. Mira cómo Dios está utilizando a Benny Hinn, que no tiene estudios, y está transformando el mundo a través de un hombre sin letras. Y yo decía, me dice mi hermana, mira eso como que es con vos, porque vos estudiáis. Yo le digo, no, es que no hace falta explicarlo más. Él vino de bajarse de su avioneta a decirle y restregarle aquí a un muchacho que no tiene el pasaje para ir para la universidad, que Dios nunca me va a usar porque tengo formación académica. ¿Será que le tiene miedo a eso? ¿Cuál es el temor de los mediocres a la virtud? Y usted se va a encontrar con muchas voces detractoras que van a decir, muchacho, y dijiste esto mío y lo que te vine a traer fue comida. Imagínate si hubiera traído malas noticias. Yo lo que vine a traer fue comida y saber si estabas bien. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Por eso usted tiene que quitar el rostro en el servicio de la gente y poner el rostro de Jesús. No importa lo que yo haga por esta iglesia, hay gente que sigue diciendo, miren, de las cosas que uno se entera, hay muchos Eliab batallando al lado de uno. Me dijo una hermana en estos días, me dijo en esta tarde, pastor, yo tenía muy mala opinión de usted antes de ir a la iglesia. Decían que esta era una iglesia, tantas cosas, decía, yo soy el Bertucci de coro, no sé, estupideces. Y una de ellas dijo algo bien interesante, me dijo que usted tomó esta iglesia por la fuerza y que pobrecita esta iglesia ya no le quedó más remedio que calarse ese pastor, que no le quedó más remedio que yo secuestré a la iglesia y yo la estoy tomando por los rumbos que mejor a mí me parecen y que algunos líderes regionales no pudieron impedir eso y qué desastre de iglesia, que está involucrada en el G12, en la doctrina de la prosperidad y que está involucrada pues con agendas mercantilistas. Imagínense el que me escucha a mí predicar y yo no le he tirado a esos movimientos casi en todas las prédicas. Y dice eso, mi hermano, ¿usted cree que yo puedo hacer algo para hacerle cambiar de opinión? Ya sería estéril. Es estéril. Y como dice un proverbio muy sabio, no te defiendas. Tus amigos no necesitan tus explicaciones y tus enemigos tampoco, porque no la van a creer. Deja que sea el Señor quien exhiba tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y Él hará. Esa es la amonestación de Dios. Y usted podrá decir, ¿qué hago yo cuando Eliab toca la puerta de mi vida? Cuando Eliab viene y me descalifica. Pero si yo lo que vine fue a traerte comida, imagínate que, si así me recibes con una lonchera, imagínate si viniera de malas contigo.
que soy soberbio de corazón, que lo único que vengo es a hacer turismo de guerra para ver cómo ustedes se matan. ¿Cuál es la actitud saludable del hombre de Dios? Si usted antes de librar auténticas batallas, quizás esta es una de las batallas más importantes que usted tendrá que librar en el fuero interno, personal, tu identidad en Cristo Jesús. ¿Qué hizo David frente a la calumnia de Eliab? Frente a la lengua detractora de Eliab, frente a aquellos que descalificaban auténticamente la identidad del dulce cantor de Israel. Miren lo que hizo David. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Hay momentos en donde usted va a tener que apartarse por razones de dignidad y entender, no es esta mera palabrería, subestimar ahora la voz detractora. ¿Y cómo usted la subestima? Porque quizás usted está escuchando: esa es una prostituta, ese es un ladrón, ese no sirve para nada, ese es igualito a su padre. ¿De qué familia será? Esos no sirven para nada. Esa familia toditos son igualitos de malos. ¿Cuántas cosas usted no habrá escuchado de Eliab de este tiempo? Pues usted podrá escuchar voces que le digan prostituta, ladrón, homicida. Pueden decir cuánta descalificación mejor les parezca, pero el Señor dice: pero yo digo de ti, lo que yo digo de ti es lo que importa realmente. Y aquí, para afrontar tu Goliat, vas a tener que responder y definir primero cuál es tu auténtica identidad en Cristo Jesús. Aquellos dicen que tú eres ladrón, prostituta, prepago, pero yo digo que tú eres mi hijo y mi hija. Tú eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te han descalificado y te han dicho que no sirves para nada. Pues yo digo que todo tú lo puedes en Cristo, porque yo te fortalezco. Te dicen que no tienes recursos, pues yo supliré todo lo que falta en tu vida, conforme a mis riquezas en gloria. Algunos dicen que yo te he desechado, que tú no eres un elegido para el reino. Pues yo digo que yo te aparté desde el vientre de tu madre. Y a pesar de que tu padre y tu madre te hayan abandonado, con todo eso Jehová te recogerá. A su nombre sea la gloria. Hoy tendrás que silenciar la voz de Eliab. Y eso se silencia no entrando en un clima beligerante con él. Esa voz se silencia escuchando la voz de Dios. Dios habla tan fuerte a tu corazón que impide luego escuchar la voz detractora de Eliab. Y tú la subestimas. Por eso es importante que tú te bautices en esta palabra. Que sea ella tu meditación de día y de noche, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y aquí, apartándose, porque hay gente, como dice la Escritura, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, pero hay gente con que lamentablemente no se puede estar en paz. Lo mejor entonces es apartarse. Si él toma a la izquierda, yo tomo a la derecha. Y tomando un rumbo de dignidad, buscando la paz y siguiéndola, preguntó qué había que hacer para ganar el premio. Hoy usted tiene también que preguntarle al hijo de David: ¿cuál es tu voz para mi vida? ¿Cuál es el precepto que tú tienes hoy para mí? Hay un Goliat desafiándome. Hay intimidantes desafíos y formidables desafíos esperando por mi vida. Pero después que tú me ungiste con tu Santo Espíritu, yo nunca fui el mismo. ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que venga a tentar y a desafiar al ejército de nuestro Dios? ¿Cuántos dan gloria y alabanza a su precioso nombre? Bueno,
Queda en el tintero una maravillosa lección y estaremos explorando, si así el Señor lo permite, la espectacular experiencia de David y Goliat. Esa experiencia gloriosa donde David nos brindó un testimonio. ¿Cuántas lecciones de fe vamos a tener cuando nos encontremos ante este formidable desafío? Pero mientras tanto vimos cómo de difícil fue el llamado de David, ¿eh? ¿Qué te hace pensar que tú no tendrás Eliab en tu vida? ¿Cuántas personas, al igual que una manioreta, le van a prestar sus labios a Satanás para dejar caer todo su veneno? Tu responsabilidad no es impedir que ellos piensen eso. Eso está lejos de mis facultades. ¿Puedo yo impedir que alguien diga algo de mí? No. Mi responsabilidad es no creerles. Mi responsabilidad es creerle a Dios. Mi responsabilidad es silenciar las voces detractoras como las de Eliab y escuchar la voz solemne y maravillosa de mi Dios. Hoy usted tiene que elegir ese rumbo, porque espera un Goliat por usted. Usted habrá tenido que enfrentar diversos escenarios antes de enfrentar este formidable desafío, que es tipo de la victoria de Cristo sobre el reino de las tinieblas. Vamos a estar sobre nuestros pies y de esta manera no me quiero despedir sin antes invitarte, porque quizás habrá algún amigo o amiga que nos visita que por primera vez se encuentra en este lugar y usted quiere tener una experiencia salvadora, una experiencia vivificante. Usted se quiere encontrar con el Dios de David. Usted quiere encontrarse con el Dios que le enseñó al dulce cantor que en nuestro Dios nosotros haremos proezas. Quizás hoy usted vino afligido, quebrantado. Quizás no hay memoria de ti en tu familia. Quizás ni se acuerdan de que tú existes. O peor aún, los que se acuerdan de ti lo hacen con palabras de despropósito. Pero hay un Dios que te dice esta mañana, aun cuando tu padre y tu madre te abandonasen, con todo eso Jehová te recogerá. Hay una experiencia maravillosa esperando por ti en el mañana. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Si esa es tu condición, si hoy tú quieres encontrarte con Jesús, yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén. Me gustaría ver las manos arriba de aquellos que por primera vez hicieron esta oración. ¿Habrá alguien en esta tarde que haya repetido conmigo estas palabras? Alguien que levante su mano en alto. Estamos todos. Dios bendiga. Dios bendiga el caballero. Dios te bendiga. ¿Alguien más que tenga su mano en alto y que haya dicho, yo sí quiero salir con el Cristo Rey de Gloria de este lugar? Vamos a invitar al caballero que levantó su mano, por favor, que pueda pasar acá al frente y vamos a brindar un fuerte aplauso de bienvenida. Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar por él. ¿Qué les parece? Vamos a orar por él. Es nuestra oración, es nuestra convicción de que Dios tiene. ¿Esto? ¿Quién? ¿Él? ¿Tú? Herbert Garzón. Muy bien. Vamos a orar también por sanidad por Herbert Garzón. Boca Negra. Dicen que está desahuciado. El Señor puede brindar un nuevo comienzo también a Herbert Garzón. Vamos a orar por ellos. Ponga su mano hacia este lugar. Y la palabra del Señor dice que si tu boca confesare que Jesús es el Señor, si en tu corazón tú crees que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo.
Si eso tú lo crees, bueno, creo que con todo su corazón así lo ha creído. Vamos a orar por él. Dios y Padre Celestial, gracias por este día. Gracias porque esta es tu obra, Jesús, tu extraña obra, la que no entendemos, pero sigues haciendo a través de los siglos, y a través de los siglos, oh Dios, te ha placido darla a conocer. Hoy yo te pido, Dios, por la vida de este hombre, oh Dios, que hoy públicamente brinda confesión pública de tu señorío en su vida, Señor. Quédate en su corazón, quédate en su vida, cumple tus eternales propósitos de bendición. Y hoy rogamos, oh Dios precioso, que pueda perseverar en este camino de justicia. Que tú apartes de él, oh Dios, toda perturbación del reino de las tinieblas que pretenda socavar su integridad, su paz, oh Dios, y su comunión contigo. Guárdale, bendícele, que tendremos cuidado en darte la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti. También traemos delante de ti a Herbert Garzón, para que tú seas obrando, Dios, con tu virtud sanadora, oh Rey precioso, si a ti te place, un milagro de restauración y de sanidad en su vida. Levántale, restituye su condición, guárdale de todo mal, que como iglesia, como tu pueblo, Dios, redimidos a precio de tu sangre, tendremos cuidado en darte la gloria y la alabanza solamente a ti. Pasa tu mano sanadora, que saeta de bendición alcance a cada enfermo de este lugar, que tú suplas todo lo que falta en tu pueblo, conforme a tus riquezas en gloria. Que no tengamos temor de malas noticias, ni grito de alarma en nuestras plazas por sus vidas. Líbrales de hombres violentos, sanguinarios, de peste destructora, de muerte y de violación. Que no tengamos, oh Dios precioso, temor de contaminación viral, sino que tú seas guardando y preservando la integridad de tu pueblo. Por eso te digo, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defiende, hermano. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en tu nombre. Conceda a Jehová todas tus peticiones, hermano mío, porque estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Y tu pueblo dice, amén y amén. Estamos despedidos, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Saluda a su hermano con mucho cariño.